¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos como siempre. Estamos listos nuevamente para poder realizar un programa, esta vez para hablar de economía, de haber sido uno de los países más admirados de la región, con un PIB de los más altos que había en Latinoamérica, de haber sido un país cuyo modelo económico ha sido observado y aplaudido internacionalmente, un país que ha tenido la capacidad de pelear contra el modelo neoliberal, sobreponerse a él y generar una política admirable, por lo menos de cierta estabilidad y tranquilidad para los bolivianos. Ahora nos enfrentamos a la posibilidad de que se haya desplomado nuestro PIB, de que, como dijo el flamante y futuro presidente Arce, probablemente tengamos una recesión más dura que la de la UDP. En ese momento a todos, creo, se nos para los pelos y empezamos a pensar para dónde estamos yendo en el tema económico, para que no exista tanta especulación, que es lo más típico que hay ahora en nuestro país. Nos toca hablar con profesionales expertos. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida al panel que tengo, de lujo como siempre. Voy a empezar por orden de llegada, en todo caso, a Jaime Durán Chuquimia. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, economista del anterior gobierno. Estuviste como viceministro, ¿cierto, Jaime? Y actualmente, bueno, en actividades, me imagino, como le han dicho ya, alista la corbata, pero cualquier rato te vas de ministro, de cualquier otro cargo importante. ¿Cómo estás? Buen día, Jaime. Buenos días, Verónica, José Luis, Alberto. Un saludo cordial a toda la gentil audiencia de Palenque TV. Para mí siempre es un honor que nos puedas invitar y podamos conversar sobre economía. Sí, que mira que nos está preocupando. José Luis, habilítame tu audio, por favor. Mientras tanto, saludo a Alberto Bonadona, catedrático universitario, apolítico desde todo punto de vista, pero un hombre muy comprometido con la economía. Eres apolítico, ¿no? ¿O estoy hablando cualquier cosa? Hola, buenos días, Alberto. Sería partidista, pero apolítico no, que Ah, sea, bueno, mis sí, comentarios siempre tienen algo que ver con la política. Yo bien, enseño economía política además, o sea que no me puedo alejar de la lucha de clases. pero no hay partido. No tengo ningún partido. Ok, eso es importante. Bienvenido. Nos vas a dar luces, catedrático querido. Un gusto Eso saludarte. esperamos. Buen día. De la misma manera, José Luis Carvajal. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. Economista también, docente universitario. Y me imagino preocupado también porque se viene algo nuevo en el tema de economía. Hola, José. Muy buenos días, Verónica. Buenos días a Jaime y Alberto. Sí, yo creo que se viene un momento complicado en el país. Esta crisis tiene una diferencia es muy diferente a la del 82, a la crisis de los años 80. Entonces, yo creo que esos ejercicios de comparación, de acercar a la UDP, de lo que fue la UDP, no son muy precisos, no son muy correctos, y probablemente en el debate que vayamos a tener ahora en la mañana podamos dar algunas diferencias, marcar algunas diferencias. Pero la crisis de este año igual va a ser una crisis compleja. Entonces, eso es lo que se vislumbra, por lo menos en los números. Arrancaremos el análisis entonces y voy a seguir por orden de llegada. Jaime, el nuevo presidente, nuestro flamante presidente y además exministro de Economía, nos ha dicho hace días atrás que nuestro PIB se ha desplomado. Yo decía al principio del programa, luego de ser uno de los más importantes de la región. Actívame tu audio, por favor. Y mi pregunta es, ¿realmente puede que tengamos una crisis peor que la crisis que tuvimos en la UDP? Eso nos aterroriza de verdad. ¿Qué opinas? Bueno, muchas gracias. Tal vez si me pueden habilitar compartir pantalla, les podría mostrar un datito. Con todo gusto. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente, no? Estamos atravesando una fuerte crisis. Más o menos, si uno ve los datos, al primer semestre, la tasa acumulada de crecimiento del PIB registra una caída del 11%. Eso quiere decir que la actividad económica se ha contraído, ¿no? Y eso es pues un elemento bastante complicado que en mi opinión hay que entenderlo, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, lo que ha ido ocurriendo y como pueden ver ustedes en pantalla, en realidad la tasa de crecimiento que ha proyectado el propio gobierno y algunos organismos internacionales
nos muestran que este año 2020 tendríamos una caída alrededor del 7%, ¿no? ¿Por qué comparamos con la UDP? La UDP, bueno, ha estado entre el 82 y el 85, ¿no? Entonces ahí podemos ver tasas de caídas que estaban alrededor del 4%, ¿no? Entonces, la caída que se está proyectando al 2020 es una caída más pronunciada que en la UDP. Y si uno toma en cuenta desde el 86 hasta el año 2019, hemos tenido tasas de crecimiento positivas. Este sería el primer año en el que vamos a tener una tasa de crecimiento negativa, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que yo creo que hay que enfocar, hay que analizarlo, porque eso se está traduciendo también en indicadores negativos de desempleo. Estamos a julio, según el dato del Instituto Nacional de Estadística, estamos con una tasa de desempleo del 12%. Ahora, ¿por qué? Hay una explicación que en mi opinión no es suficiente porque intenta decir que todo se debe al coronavirus. En mi opinión, es una parte de la explicación. La otra parte es la orientación de la política económica. La política económica del gobierno de Áñez ha estado caracterizada por una contención de la demanda agregada, por una contención de la oferta agregada. A ver, solo para ver algunas de las medidas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Por favor, ayúdame a explicar qué significan esos dos conceptos. Bueno, esos dos conceptos quieren decir en sencillito lo siguiente: que se han establecido restricciones al funcionamiento del aparato productivo, que se ha reducido el poder de compra de la gente y del Estado. Es decir, no había plata, para ponerlo en sencillo. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, en marzo se ha dictado una serie de medidas para el diferimiento del pago de los impuestos, que en apariencia es una buena medida, ¿no? Porque se dice a la gente, como estás en problemas, ya no pagues los impuestos. Sin embargo, el problema de eso es que has dejado al Estado sin recursos. Sin recursos, claro. El Tesoro General de la Nación, las alcaldías y las universidades, entre enero y agosto han visto caer en un 33% sus recursos. O sea, un tercio de sus recursos no había. Entonces, claro, el Estado no tenía plata, ha paralizado la inversión pública. Las alcaldías no tenían plata, ha paralizado. Las universidades. Claro, todo el aparato se ha paralizado, ¿sí? Se ha paralizado. Entonces, todo eso ha generado esta situación que es muy preocupante, ¿no? O sea, si uno le saca la fotografía a octubre del año 2020, estamos en una situación muy preocupante, ¿no? Okay. Naturalmente hay salidas, pero seguramente de eso vamos a hablar más adelante. Ok. Me voy a ir ahora un poquito con Alberto. Seguramente Jaime, que es un poco más joven que nosotros, tal vez ni siquiera ha vivido. ¿Has vivido la UDP, Jaime? No, ¿no? En realidad, acompañando a mi mamá a las filas a comprar pan, ¿no? Ah, ya, entonces sí, la viste. Es que decirnos a nosotros que ya peinamos canas, que es la UDP, es pues aterrorizante, reitero. La UDP, tiempo sin comida, sin pan, sin haciendo filas para absolutamente todo, sin seguridad. Dios mío, decir que vamos en camino a eso, a mí reitero, me aterroriza. Alberto, ¿tan mal estamos? ¿Podemos estar peor que lo que estuvimos en la UDP entonces? A ver, claro, desde el punto de vista de Jaime, es muy fácil mostrar, o si se quiere, es más cómodo mostrar que el gobierno de la presidenta Áñez ha sido desastroso y es la causa de ella la que nos ha llevado a una situación que es la que vivimos. Pero hay muchas cosas que considerar, pues, ¿no? Y yo creo que Jaime se olvida de eso. Y tú también, Verónica, al decir, bueno, hemos llevado el récord de crecimiento. Veamos algunos elementos. Primero, tenemos nosotros una economía que viene ya cayendo desde el año 2014-15. Y el cuadrito lo muestra, además. Sí, o sea, ahí se va cayendo la economía, un aspecto. Entonces, no es que se creó la crisis ya venía, la avalancha ya venía. Y luego vino los problemas de octubre y noviembre, que no fue una situación económica normal.
Bueno, y después cuando ya se estaba pensando que se salía, viene a partir de febrero, marzo, ya en marzo la cerrazón de todo el mundo, y hay un freno brusco de la economía que es en realidad el gran causante de la situación que vivimos. Ahora, que a eso hay que añadirle un grano de sal con relación a lo que hizo este gobierno o lo que dejó de hacer este gobierno, porque en vez de plantearse una visión integral de la economía, empezó a dar bonos como cuentagotas sin tener una clara visión a quién apoyar y cómo apoyar. Entonces, los apoyos, por ejemplo, al sector productivo, no llega a un apoyo al sector productivo de tal manera que uno puede decir, bueno, se está apoyando en estas condiciones. No llegó de esa manera. Y préstamos también, ¿no? Bueno, pero llegan con préstamos para pagar otros préstamos. Así es. Si me das esa ayuda, yo te voy a agradecer mucho, pero ¿sabes qué? Me estás haciendo endeudar para que me siga endeudando. Cuando en este momento se suponía que tenía que haber un gran gasto público para salvar a empresas que estaban por cerrarse, que estaban a medias, que dejaban sin empleo a mucha gente, y luego toda la actividad que es muy significativa en este país, informal, donde ahí llegó el apoyo mínimamente con 500 bolivianitos de por aquí, 500 por allá. Bueno, ninguna visión integral del asunto. Y cuando se habla de esto, a ver si yo puedo mostrarte una transparencia, voy a ver si la tengo, que me gustaría, pero dame 2 segundos donde tal vez... Ya, pero déjame preguntarte lo siguiente. Si dale, el dale. MAS hubiera continuado, ¿hubiéramos tenido el mismo desplome económico que hemos tenido en este momento? ¿O realmente el anterior gobierno ha ayudado generosamente a que lleguemos a esta crisis? Bueno, yo creo que es posible que la caída no hubiera sido, digamos, para tener un 11.1% al tercer trimestre, pero hubiera sido 10.5%. Bueno, ok, ¿por qué? Porque un freno tan brusco de la economía nos puso en una situación ya que estábamos en debilidad, en mucha mayor gravedad de todas las condiciones económicas del país. Y esto hay que verlo en función también de que, bueno, de pronto parece ser el único país que cayó en esa situación. El Perú, que ha tenido condiciones productivas mucho más favorables que Bolivia, está con una caída por encima del 12%. Bueno, la Argentina, ni que se diga, está peor que nosotros, pero eso hace ya 50 años. Entonces, Okay. pero entonces ahí sí hay una situación muy seria. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Había la fortaleza económica como para responder? ¿Se había hecho algo económicamente como para que la base productiva pueda responder a lo que venía? Por eso te digo, la diferencia hubiera sido mínima, pero claro, ya después viene el uso político de esta situación. Comprendo. Donde Okay. de que la culpa la tiene Janine Áñez. Bueno, ok, sí, en parte, pero la gran situación vino por el COVID y eso para mí es fundamental. Y a eso habría que añadirle algo. Además ha sido afectado. La crisis internacional que ya está afectando no solo a nuestro país, sino a todos los países. Correcto, ha sido una afectación a la economía mundial en realidad, ¿no? Así José Luis, sin embargo, no quiero dejar pasar el hecho de que en octubre, por ejemplo, del año pasado, por esta época, Santa Cruz había decidido paralizar de manera absoluta. Y eso me imagino que también genera, de cualquier forma, una terrible desaceleración de la economía. Y esa fue una decisión que tomaron a unas sabiendas el daño que le podían hacer a su propia economía. Así es, sin duda. Los eventos del año pasado, a causa de los temas políticos y el tema de las elecciones y el fraude en las elecciones, paralizaron no solo Santa Cruz, las ciudades más importantes del país se vieron paralizadas durante un mes. Yendo al tema que has consultado y haciendo algunas aclaraciones y complementaciones a Alberto y Jaime, yo diría que hay, primero, la crisis ya venía desde el 2015, ese es un elemento bien importante. 2, en todas las pandemias, en todo el mundo, se ha permitido a la gente diferir el tema de los impuestos, así como también diferir el tema de créditos.
Imagínate que Bolivia no hubiese dado diferimiento de impuestos a la gente en el país, a las empresas. ¿Con qué hubiesen pagado las empresas si dejaron de vender a raíz de la pandemia? Entonces, decir que el diferimiento de impuestos fue negativo y que probablemente si hubiese estado el MAS en el gobierno no hubiese diferido los impuestos, yo creo que hubiese diferido, porque el diferimiento de impuestos, el diferimiento de créditos, se ha dado en todos los países de la región. Es decir, no ha habido un solo país que no ha. Y por lo tanto, eso ha incidido, como dice Jaime, en el tema de los recursos que tiene el Estado. Pero déjame decirte algo. La inversión pública tiene dos partes, por lo menos en Bolivia. Una parte que va a la inversión hacia las gobernaciones y municipios, que se ha visto reducida porque obviamente no has tenido los ingresos, pero otra parte que va hacia las empresas estatales. Hasta donde sabemos y por los números que hemos analizado, la inversión que se ha bajado es la de las empresas estatales. Es decir, has dejado de darle plata a la planta de urea, pero eso no ha afectado la demanda agregada. Lo que ha afectado la demanda agregada es que tenían los municipios, la gente, menos plata, etc. Y para ponerte otro ejemplo, la demanda agregada, el fuerte, está en la cantidad de funcionarios públicos que tiene el Estado. El Estado tiene 520,000 funcionarios públicos en todas sus reparticiones, en el nivel central, descentralizado y municipal. Eso no se ha bajado, por ejemplo, Verónica. No se ha tocado ese Que tema. además genera un movimiento económico en general, ¿no es Porque toda cierto? esa gente que recibe sus salarios Así va es. y compra. Eso no se ha reducido. El Estado ha tomado una decisión de que es no bajar la cantidad de funcionarios públicos. Por lo tanto, el impacto en la demanda agregada, ha habido un impacto en la demanda agregada, pero fundamentalmente que tiene que ver con no una decisión de la inversión pública, sino fundamentalmente con lo que significa el COVID. Entonces, ahí es importante aclarar que el tema del diferimiento de impuestos tenías que hacerlo menos, más, gradual, como tú lo veas, pero había que hacerlo porque las empresas no podían cumplir con sus obligaciones tributarias y menos la gente que estaba encerrada en sus casas. Entonces, el tema de los alquileres, a ver, el MAS ha sido mucho más agresivo incluso que el propio gobierno. Ha pedido que los alquileres se reduzcan a la mitad, ha tirado el diferimiento, no solo los meses de la cuarentena, sino hasta fin de año, el tema de diferimiento de créditos. Y en ningún momento se ha opuesto al diferimiento de los impuestos. Y que ahora venga a decir que esa medida fue la que generó la reducción de la demanda agregada, yo diría, es un Bueno, pero poco. el hecho de hacer que los alquileres se paguen solo a la mitad, eso obviamente no afecta pues a las arcas del Estado, ¿no? Sino afecta a las arcas personales de quienes están Pero alquilando. está afectando a la demanda agregada, porque gente vive de los alquileres, ¿no? Entonces, pues te digo, en una economía todas estas variables están de Claro. alguna manera relacionadas. Es un tejido muy interesante el de la economía, ¿no? Es decir, se daña uno y es como una media nylon de mujer que se puede correr y dañar absolutamente todo. Así lo interpreto, perdona aunque se ríe aquí don Alberto No, pero Bonadón. es verdad, es verdad. O sea, hay variables que están relacionadas con muchas otras cosas Sí, y muy obviamente. significada, sí. No hemos escuchado de manera muy clara y propositiva, Jaime, el plan económico de gobierno. Y en este momento existe una gran expectativa porque es nuestro ministro de Economía el que ahora es presidente del país. Aunque ha dado referencia a ciertos pilares en los que iba a trabajar, ¿tú podrías ahora hacer referencia a aquellos en específico? Sí, solo un pequeño apunte, mi querida Adelante, Verónica, que adelante. creo que es importante aclararlo, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en la gráfica la caída del precio del petróleo, ¿no? En realidad, hasta el año 2014 hemos tenido un precio de $93, el 2016 ha caído a $43 y el 2019 $57, ¿no? Yo quiero recordarle a mi amigo Alberto que cuando caía el precio del petróleo, él decía que la base del crecimiento económico era precisamente altos precios, ¿no? Entonces, consecuente con su hipótesis, decía que precisamente en estos años de caída, la economía debería estar mal, ¿no? Y lo que ha ocurrido más bien es todo lo contrario, son precisamente entre el año 2014 y el año 2019 cuando la economía ha tenido las mayores tasas de crecimiento, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo porque
Yo escucho a veces que hay opiniones, especialmente desde el lado gubernamental, que dice que nadie podía haber resuelto esto, que era el único camino, ¿no? Son respuestas que no las hemos escuchado solo ahora, en la crisis de principios de siglo, en el año 2000, por ejemplo. Juan Antonio Morales decía lo mismo, ¿no es cierto? Es una crisis inevitable, no se puede hacer nada, intentar reactivar la demanda agregada es imposible, ¿cierto? Y la historia demostró que estaba totalmente equivocado. Eso por un lado. Por el otro lado, a ver, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O por lo menos, ¿qué van a hacer ustedes llegando ahora al gobierno, ¿no? Las primeras medidas económicas. Bueno, las primeras medidas, ahorita voy a explicar más o menos en qué se trata, pero quisiera que la gente entienda el concepto, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Si es una crisis de oferta y demanda agregada, es decir, es una crisis del aparato productivo y de la caída del poder adquisitivo de la gente y de las entidades, entonces lo que hay que hacer es aplicar remedios que nos permitan dinamizar oferta y demanda agregada, ¿no? Por el lado de la oferta, lo que tenemos que hacer es impulsar el aparato productivo. Para ello, podemos combinar el tema de la inversión pública y facilitar el crédito para los pequeños empresarios. Porque en realidad lo que ha ocurrido en este año es que el tamaño de la economía se ha reducido. La inversión pública más o menos representa el 11% del Producto Interno Bruto, con una ejecución presupuestaria de la inversión a julio del 12%, entonces ahí se comprenderá lo que ha ocurrido. Por otro lado, dentro ¿Cómo de dinamizas la oferta y la demanda si no hay dinero? Bueno, lo que ocurre es que en economía, tú lo que es como un circuito. En realidad, aquello que gastas se convierte en ingreso para otra persona. Es lo que, si ustedes quieren, al revés ha ocurrido ahora, ¿no es cierto? Haces caer la demanda agregada, cae la demanda agregada, entonces eso hace que los vendedores ya no tengan que vender y eso se traduce en negocios cerrados. Si dinamizas la demanda y la oferta agregada, entonces el círculo virtuoso empieza a funcionar. Para ponértelo un ejemplo, ¿no es cierto? El No bono entiendo contra el todavía, hambre. porque un desempleado no tiene un ingreso. Entonces, ¿cómo puede comprar? ¿Cómo puede activar la economía si no tiene un ingreso? ¿O de dónde? O vamos a... hay una teoría, pues, en economía, ¿no? La mano negra, o la mano no es negra, ¿no? La mano del Mano Estado, ¿no invisible. es cierto? Y que entra y que ayuda. ¿Algo así se va a hacer? A ver, es muy fácil de entender. A ver, el bono contra el hambre, Ujú. 1.000 bolivianos a cada Sí. persona, ¿no es cierto? Entonces ahí inyectas una gran cantidad de recursos. ¿Qué es lo que va a hacer esa gente? La gente va a comprar Sí. productos de las empresas. Entonces va a generarse un circuito económico positivo. Un Uno, mes, digamos, dos. así es. Pero y empiezas. Un mes. Luego, aceleras la inversión pública. La inversión pública es de más largo plazo. Eso lo que va a hacer es que se dinamice el conjunto de la economía. Ahora, ¿cuál es, digamos, el kit Inversión de pública. los economistas ortodoxos? Que siempre piensan que la ecuación del Estado es igual ingresos a gastos, ¿no? Ustedes recuerdan, por ejemplo, alguien como José Luis Parada soñaba con bajar el déficit fiscal, ¿no? Lo ha bajado 2 puntitos y ha hecho todo un show para decir que ha bajado. Error. En realidad, lo que tienes que hacer, mantienes un déficit fiscal por inversión pública. Eso es importante, porque el tema de los sueldos se lo puede manejar con el flujo de caja del tesoro. Ahí creo que no hay mucho problema. Entonces, pones más poder adquisitivo en manos de la gente, pero a la vez tenemos que hacer medidas que nos permitan dinamizar el crédito mediante el sistema financiero, que es lo que ha estado Más paralizado créditos. en los últimos meses, para que la gente pueda tener los recursos para que pueda generar pues una mayor cantidad de ingresos. Entonces, estas medidas que estamos pensando son medidas que van a permitir reactivar la economía en el corto plazo. Interesante. Alberto, ¿alguna observación sobre estas medidas inmediatas que se estaría planificando entonces un poco para reactivar nuestra economía, dinamizar la oferta y la demanda, impulsar el aparato relacionado a lo que son los préstamos y todo aquello? Sí, a ver, fíjate, primero volvamos otra vez un cachito a lo que
señalaba Jaime respecto a si caen los precios internacionales, se cae la economía. Bueno, en gran parte eso ha sido verdad. Ahora, que se diga que de todas maneras, porque cayó los precios, no hay ninguna actividad interna y que por lo tanto todo se iba a ir al desastre, eso no es exacto. Lo que se ha visto es la caída de los precios a partir del 14 y es una caída paulatina de la economía boliviana. Lo mismo en otros años. Hubo una caída, pero había todavía la capacidad, uno, de exportar al Brasil, que estaba el contrato vigente, exportar a la Argentina con buenos precios después, y por lo tanto también hay que considerar la acumulación de recursos. Alguna actividad se estaba realizando, se estaba dinamizando precisamente la demanda agregada con grandes cantidades de inversión pública. Y ahí viene la pregunta que yo creo que es la más importante. ¿Cuán productiva fue esa inversión pública? Lo ideal para mí sería en este momento que el gobierno de Arce, que tiene una gran oportunidad de impulsar a la economía boliviana, empiece reconociendo que cometieron serios errores en la parte productiva y a partir de eso puedan reorientar el futuro de nuestra economía. Sería absolutamente genial que no repitamos fórmulas que, bueno, engatusan a la gente, pero no logran mostrar que es necesario modificar el modelo económico, social, productivo que tienen, a hacerlo verdaderamente comunitario, por ejemplo. Y creo que son aspectos que van a tener que hacerlo. Ahora, de este modelo productivo que tenemos ahora, o de intención de modelo productivo, ¿cómo se lo convierte en un modelo comunitario? Bueno, mira, es algo que yo creo que es muy importante y hay que pensar en que tiene que ser un modelo que venga de abajo hacia arriba. Hasta ahora ha sido el Estado que ha dicho con Evo Morales, que decía, quiero bulo bulo, quiero la planta de polipropileno, quiero, qué sé yo, la energía combinada que se tenía en la electricidad, o sea, con gas y gas natural y luego con el calor que genera esas turbinas. Bueno, pero eso ahora no es la forma más idónea de hacerlo. Entonces, hay que pensar en que las comunidades, la gente de abajo, nos diga a nosotros, a ver, ¿qué están produciendo? ¿Cómo vamos a cooperar? ¿Cómo vamos a impulsar esas medidas? Todo el mundo produce algo de alguna manera en Bolivia y hay comunidades que pueden tener favorables condiciones para impulsarlas, pero efectivamente hacia una industrialización que se aleje más bien del modelo de sustitución de importaciones y genere una capacidad productiva sobre lo que tenemos y para la exportación en la medida que se pueda lograr. Esto se puede alcanzar, por ejemplo, con la castaña, industrializarla y no venderla como se vende. Bueno, hay muchos ejemplos para eso, pero que existe la posibilidad de hacerlo, sin duda. Entonces, de nuevo, te insisto, esto supone un gran plan integral. El bono contra el hambre estuvo bien porque era el show ahí, ¿quién da más, no es cierto? ¿Quién paga más? Y vino Arce Catacora diciendo, yo voy a dar 1.000 bolivianos con una plata que estaba trancada en el legislativo. Ahora ya no está. Claro, ahora ya están los mismos, digamos, ¿no? Pero yo no creo que con 1.000 bolivianos se solucione nada si es que no se ve de nuevo a la economía de forma integral y se observa qué sectores son los que están más apremiados de recursos y va mucho más allá de decirles no paguen impuestos, les voy a dar un crédito para que paguen su deuda y después se siguen endeudando ad infinitum, sino más bien tiene que ser una visión global que permita efectivamente sacar a Bolivia de las condiciones que se encuentra, porque de otra manera no vamos a conseguir grandes avances. Podemos salir un poco de crecimiento, vamos a crecer un poquito más, un poco menos, pero se trata de impulsar el desarrollo nacional y creo que ese es el gran desafío que tiene el nuevo gobierno. Muy interesante. Yo le pido por favor a José Luis, tenga la gentileza de esperarme unos minutos, vamos a cumplir con la pausa publicitaria y al regresar va a ser el primero en tomar la palabra, por favor, pero ahora me toca un poco cumplir con los auspiciadores. Estamos hablando de la economía en nuestro país, de lo que se viene adelante, de las interesantes propuestas que está planteando el movimiento del socialismo ahora que ingrese ya a ser nuevamente gobierno en nuestro país y el planteamiento de análisis, reflexión de nuestros invitados el día de hoy. Ya volvemos.
simple vista, parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio, un centro de alto rendimiento, una academia de gastronomía, una pyme y una gran corporación. Y es que esta casa tiene fibra de Access, como cada vez más hogares con la nueva cobertura de Access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día. Porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar Fibra Hogar. Cámbiate a Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ADT. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. Segunda media hora del programa, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de economía, un tema fundamental y trascendente para la vida de nuestro país y de cualquier país. Después de la crisis que se ha tenido con octubre y noviembre del año pasado, crisis política, luego se vino el COVID que también nos dañó la transición a un gobierno temporal y todo aquello. Estábamos hablando justamente de las medidas que se van a tomar, dinamizar el aparato productivo, dinamizar la oferta y la demanda, generar nuevos créditos, era el planteamiento que nos hacía Jaime Durán, ex viceministro del Movimiento al Socialismo. Habló también el catedrático docente en economía, Alberto Bonadona, hizo una importante reflexión en sentido de que no se trata solamente de dinamizar, sino que tenemos que dejar, un poco lo que entendí, que dejar de importar tanto y empezar nosotros mismos a producir lo nuestro. Y ahora me quedé con José Luis para que podamos terminar este concepto y esta idea. Adelante, José Luis, por favor. Gracias, Verónica. A ver, de lo que hemos visto que el gobierno de Arce está planteando hacer en los próximos o en el corto plazo, hemos anotado lo siguiente. Primero, hablan de reactivar y mejorar el mejoramiento de la inversión pública. Si vamos a seguir haciendo la inversión pública, sosteniendo a empresas estatales que están con grandes problemas en este momento, yo creo que sería un error. Y ahí estoy de acuerdo con lo que señala Alberto, de que el gran problema de la inversión no ha sido el hecho de que hayan destinado recursos a la inversión. Por supuesto, eso no es un problema. El problema es los proyectos, el análisis de la factibilidad de esos proyectos. Y hay muchos proyectos que tienen mucha mayor rentabilidad y que hubiesen sido mucho más interesantes realizarlos en el país. Pero bueno, entonces, la reactivación. Hoy las empresas estatales requieren muchos recursos. Si vas a destinar lo poco que tienes a esas empresas estatales, no vas a reactivar la demanda agregada. Para reactivar la demanda agregada, es muy importante que vuelvas a reactivar el flujo con las gobernaciones y municipios. Yo creo que ahí ese debería ser el central. Analizar qué vas a hacer con las empresas estatales, porque no todas están funcionando de manera adecuada. Requieren un diagnóstico, requieren un análisis y ver cómo vas a poder sacarlas adelante. Solo para darte un ejemplo, ¿qué vas a hacer con la planta de cemento de Potosí, que la han construido en un lugar donde no hay acceso a gas? Han construido la planta de cemento, está terminada en un 99%, pero no se puede inaugurar porque le hace falta conexión de gas. Y la conexión más cercana de gas, tienes que jalar tubería, son 10 kilómetros que tienes que hacer de tubería para darle gas a esa planta de cemento. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a destinar ahí plata? ¿Le vas a quitar a los municipios? ¿Le vas a quitar a las universidades? ¿Y vas a poner la plata en ese tema? Si estuviéramos en una crisis de cemento, tendría sentido, pero no está el país con un problema de ausencia, de falta de oferta de cemento. Entonces, hay que analizar muy claramente qué vas a hacer con el tema de la inversión pública. El tema de los bonos sí funciona, ya lo han hecho en el gobierno pasado, en el gobierno de Áñez se ha hecho el tema de los bonos, van a seguir haciendo, eso ayuda, pero no soluciona el problema. En eso plenamente de acuerdo con... Los bonos ayudan a darle liquidez a la economía porque la gente va a gastar esos recursos fundamentalmente en lo que es consumo masivo, en el consumo de alimentos, en pagar algunas cuentas, en lo básico. Entonces eso ayuda.
pero no te resuelve el problema, no resuelve el problema estructural de la demanda. Para que se resuelva el problema estructural de la demanda, tienes que reactivar al 100% la economía. ¿Qué supone eso? Que todos tienen que volver a trabajar, que todos tienen que volver a producir y que todos tienen que volver a consumir. Es decir, generar la fuerza para que la economía se reactive totalmente y se reactive no de lunes a viernes como estábamos acostumbrados, sino de lunes a domingo, porque hay que recuperar todo el tiempo perdido que has estado encerrado y que no has podido producir y que no has podido trabajar. El otro tema que plantea es retomar los proyectos de industrialización. Ahí nuevamente tiene que ver esto con inversión. Es importante hacerlo, pero son proyectos caros. Ojalá no cometamos los errores que se han cometido con el tema del Mutum. El tema del Mutum, dos temas que han perjudicado enormemente, es que se han lanzado licitaciones y las 2 licitaciones se han tenido que declarar desiertas. ¿Por qué? Porque las empresas que se calificaron para eso no han sido empresas que han ayudado a que esos proyectos salgan adelante. Tanto la empresa hindú como la empresa china que está actualmente con el proyecto del Mutum. No han ayudado. Estamos 14 años y ese proyecto no ha arrancado. Lo propio con el tema del litio. Los errores que se han cometido el año pasado, la pelea con el Comité Cívico de Potosí que ha paralizado y el propio gobierno del MAS antes de salir deroga el decreto de adjudicación a la empresa alemana. No es el gobierno de Áñez, es el gobierno del MAS que deroga el tema del litio. Entonces, ojalá no se cometan los mismos errores en los proyectos de industrialización de nuestras materias primas. Ok, gracias José Luis. La sustitución de importaciones que ha planteado el ARCE. El tema de sustitución de importaciones es un proyecto de larga data, o sea, que viene desde la década de los 60, Verónica. No es un proyecto nuevo, no es una idea nueva, es un proyecto que ya viene de la política de sustitución de importaciones. ¿Y por qué no hemos podido avanzar en eso? Porque no tenemos estándares todavía, no tenemos la competitividad para los nuevos mercados como la China. No puedes competir con la China todavía. Entonces ahí hay que analizar qué cosas se pueden producir internamente y qué cosas no, qué cosas deberíamos dejar de importar. Pero en el corto plazo, una política de sustitución de importaciones no tiene un efecto inmediato en la economía, porque necesitas industrializar tu aparato productivo para poder competir con las grandes economías de afuera. Muy bien, yo creo que queda claro el análisis que han hecho, pero seguramente Jaime tiene deseos de contestar algunas de las alocuciones. Yo estoy aquí de mera moderadora hoy día, ¿no es cierto? Mis preguntas no son muy relevantes. Sin embargo, me gustaría que una vez que respondas un poco los puntos que tienen nuestros otros analistas, me digas, Jaime, ¿cómo estamos en el tema de deuda externa? ¿Qué tan endeudados estamos? ¿Y cuánto podría afectarnos esto más adelante? Adelante, por favor. Bueno, a ver, inicialmente me gustaría comentar algunos elementos relacionados a la inversión pública, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, en pantalla, acá tenemos cuál ha sido el cambio de la inversión pública. El año 2005, nuestra inversión pública llegaba a 629 millones de dólares. Este año hemos programado 4.392 millones de dólares. La verdad no creo que se ejecute, pero en el presupuesto de este año estábamos hablando de 1.704 millones de dólares en el ámbito productivo, ¿no? En ese sentido, yo saludo, por ejemplo, la imagen que nos da Alberto, en el sentido de que es en la parte productiva en la que hay que trabajar. Ahí yo solo complementaría el hecho de que es importante considerar las herramientas vinculadas a la planificación. No quiero yo decir a la población que este nuevo gobierno va a hacer lo mismo que ha hecho el anterior, ¿no? Ahí evidentemente ha habido un déficit en la planificación y en mi opinión este gobierno tiene que estar caracterizado por la planificación del desarrollo. Pero les mostraba este cuadro porque hay que analizar, en mi opinión, el impacto global. ¿No es cierto? El hecho de que, digamos, algún proyecto tenga problemas no quiere decir que todos los proyectos estén en problemas, ¿no? Fíjense ustedes cómo el tamaño de nuestro PIB en millones de bolivianos, estábamos hablando de un PIB de 80.000 millones de bolivianos. Al año 2019 hemos llegado a un PIB de 282.587 millones de bolivianos. El 2020 va a caer, ¿no es cierto? Y es precisamente lo que estamos analizando. Si uno lo ve desde el punto de vista per cápita, es decir, agarramos toda esta producción y lo dividimos entre toda la gente, va a encontrar que al año 2005 más o menos teníamos un PIB per cápita alrededor de $1.000, ¿no?
Desde el 88 hasta el 2005, que son los años del glorioso neoliberalismo, no había cambiado mucho, ¿no? Es la época en la que se consideraba que era que los privados tenían que dirigir toda la economía, que había que bajar impuestos, etcétera, ¿no? Pero lo que ocurre precisamente desde el año 2006 hasta el año 2019 es que tenemos un repunte precisamente de todo lo que significa el PIB per cápita, ¿no? Ahora bien, eso nos muestra que puede haber un camino muy interesante en relación a cómo se puede administrar la economía, ¿no? Con esto no quiero dar, digamos, respuestas únicas, ¿no? Las respuestas únicas no existen, ¿no? En realidad, en mi opinión, yo soy más amigo de que podamos hacer una síntesis en función a todos los mejores planteamientos, ¿no? La verdad, no considero que estas respuestas únicas nos permitan avanzar. En todo caso, yo más bien, más que diferencias en esta entrevista que estamos teniendo, yo encuentro más coincidencias, ¿no? No voy a discutir, por ejemplo, el hecho de que hay que aumentar la productividad, ¿no? La productividad es la respuesta para que el país pueda crecer, ¿no? En cuanto al saldo de la deuda externa, ya tenemos el saldo del sector público no financiero, es decir, todo lo que debemos a otros países, a otros organismos internacionales, ¿no? En realidad, como se puede ver, hasta el año 2005 esta deuda externa representaba el 51% del PIB. Se ha reducido evidentemente al 2018, a junio de 2020 representa el 29% del PIB. Esto más o menos son 11.000 millones de dólares que se deben, ¿no? Pero, como se puede observar, estamos todavía por debajo del límite, en este caso, de la comunidad legal, ¿no? Sino es una referencia en el sentido de que cuando los países sobrepasan el 50%, entonces pueden empezar a tener problemas, ¿no? Hay países que están por encima del 100% de la deuda y la verdad que no tienen mayores problemas, esto hay que verlo, pero nosotros tenemos todavía esto lo podemos llevar, es llevadero, esto no nos va a afectar al país, porque ya veo que la deuda fue creciendo desde ya 2017, fue subiendo el 19 hasta llegar al 20. ¿Y por qué hemos necesitado seguirnos prestando y seguir consiguiendo en la que nos mostrabas un poquito antes, veíamos que teníamos un PIB bastante atractivo? ¿Por qué la necesidad de seguirse prestando? Bueno, es que lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? ¿Puedes volver a pantalla, por favor? La economía, no debemos olvidar que no se administra como una tienda, ¿no? En realidad, la economía tiene que combinar el financiamiento interno con el financiamiento externo. En otras palabras, para que me entienda la población, si tienes una pequeña fábrica, esa fábrica te va a dar un flujo de dinero, digamos, unos $1,000 o $2,000 mes, ¿no? Pero si tú quieres ampliar más, ese flujo te va a ser insuficiente, porque vas a necesitar $10,000. Entonces, lo mismo hace la economía. La economía lo que hace es canalizar recursos externos para que podamos crecer a ritmos mucho más grandes. No te olvides que en realidad Bolivia tiene una deuda histórica muy profunda, ¿no? En realidad, hasta el año 2005, si uno abstrae al debate de esa época, se decía, yo me acuerdo de Gonzalo Chávez, era el que utilizaba esta frase, él decía, Bolivia no está en Sudamérica, en realidad está en África, decía, ¿no? Porque los indicadores eran muy parecidos, porque esa era la economía que teníamos, ¿no? Repite, por favor, se ha entrecortado. ¿Puedes repetir? ¿Qué decía? Él decía que Bolivia en realidad debería estar en África, ¿no? No en Sudamérica, porque nuestros indicadores eran terribles. De hecho, cuando uno recuerda los debates de la época, el propio Gonzalo Sánchez de Lozada decía, Bolivia es inviable, ¿no? Como lo que escuchamos ahora, ¿no? El ministro Marinkovic, por ejemplo, nos amenaza con devaluaciones, con privatizaciones, en fin, realmente todo lo que no debería decir un ministro de Economía, dice, ¿cierto? Pero esa es la tónica que se utiliza. En cambio, en el otro lado, nosotros más bien planteamos que la fortaleza de la economía, pues en términos estructurales, se mantiene y nos da la pauta para lo que podría ocurrir en el futuro cercano. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y en realidad, yo lo pongo con beneficio de inventario, si ustedes quieren. ¿Ya? Lo que va a ocurrir
el año 2021, pues que la economía se va a reactivar. Vamos a volver a las tasas de crecimiento que teníamos antes, vamos a volver a la tranquilidad que tenemos, porque ahora lo que se tiene, y hay que ser sinceros, es una actitud de zozobra, y la gente nos ha dado ese mensaje en las elecciones. Bueno, ¿no? pero esa ha sido siempre la conducta y el discurso de la clase política tradicional. Siempre ha sido esa. Somos un país del diablo, no servimos para nada, no tenemos. Y bueno, ustedes han demostrado lo contrario durante algunos años. Alberto, para responder todos los planteamientos que hace Jaime. Bueno, a ver, respecto a la deuda externa, hay varias cosas que ver, pero empezaré con algo que es muy reciente. Es interesante ver cómo Comunidad Ciudadana utilizó la misma relación que ha mostrado Jaime para decir que se podía el país seguir endeudando. Me parece interesante porque ahí da la impresión de que llegado el momento la economía sirve para curar todos los males, ¿no? Cierto. Y usaron la misma cifra. Bueno, pero por otro lado, lo que hay que ver, y creo que es muy importante, es que Bolivia, y creo que Jaime lo ha señalado muy bien, tú tienes ahí la parte de, y va a haber un gran endeudamiento y el déficit fiscal va a seguir creciendo. Es inevitable. Más aún, en un país tan pobre como nosotros, podemos llegar a un 20% de déficit, pero con un buen plan. Y en eso creo que vamos a estar de acuerdo con Jaime. Y el otro lado, lo que puede dar un gran respaldo para ese gran plan y que después genere las condiciones para pagar, tanto rellenar el déficit, que es una deuda del Estado central, y lo que se pueda conseguir del exterior, pueda juntarse en el proceso de desarrollo del que estábamos hablando, que tiene que ser muy bien planificado. Ahora, esta cantidad de recursos externos que puedan conseguirse en función a lo que Bolivia piense bien qué va a hacer, qué va a plantear el gobierno nacional e internacionalmente, porque va a tener que apoyarse, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, y solicitar una gran cantidad de recursos. Yo en algún momento he dicho, vamos a tener que solicitar como 10.000 millones de dólares. ¿Sí? Ahora, ¿Sí, Jaime? Sí, Sí, claro, sí, José. claro que sí. Eso es lo que se va a necesitar para darle el empuje a la economía, pero pensando en que estamos cambiando la economía. Aquí se necesita una revolución económica. Y esos 10.000 millones de dólares, no es que empieza el gobierno a repartir dólares pues a la población. Lo que se paga son bolivianos. Nosotros utilizamos bolivianos. Y eso hay que mantener. La bolivianización... ¿No va a haber una devaluación como se había advertido, que se viene un... Para nada la devaluación, ni los sueños. Di otra vez. Sí. Para Marinkovic, como dijo Jaime Durán. Bueno, los que no saben de economía pueden hablar de eso. Entonces, cuando estamos hablando de 10.000 millones de dólares, esos van a entrar a la reserva internacional. Y esa reserva lo que le va a dar es una gran solidez, incluso frente a la visión común de la gente, que ahora ya la gran mayoría habla de las reservas, cosa que algunos años no tenía idea qué cosas eran las reservas, ahora ya se tiene una noción. Entonces, eso le va a dar un gran espaldarazo al gobierno para mostrar una imagen. Aquí está la solidez y a partir de esto vamos a empezar el desarrollo. Entonces, hay que ver que esa situación, yo creo, debe ser planteada muy seriamente por el nuevo gobierno, y yo la verdad lo único que puedo hacer, como muchas veces hago en economía, no es tanto predecir, que me encanta predecir, como yo predije que iba a ser la caída del 10%, ¿no?, del producto, y creo que la chunté mejor que el Banco Mundial y el Banco Interamericano, y llegamos al 11.1 ahora, o sea, me ganaron. Pero lo que sí me gusta en situaciones es decir, ojalá se haga como se está planteando y como Jaime está diciendo, hay una nueva situación que hay que enfrentarla y creo que eso sería lo más positivo. Mira, qué importante. Primero, saber que sí va a haber un nuevo préstamo, tiene que haber un préstamo porque la población se aterroriza, empieza a pensar por qué nos estamos prestando, que esto es una barbaridad, pero saber que sí va a haber un nuevo préstamo es algo importante para que ya la población vaya tomando en cuenta. Pero que me digas que no va a haber una devaluación, eso es pues como que se nos entra el alma al cuerpo, porque ha costado mucho bolivianizar
en Bolivia, ¿no? Con nuestro boliviano, fortalecerlo. ¿Coincides, José Luis? ¿Realmente nuestro boliviano va a seguir siendo esa moneda fuerte que los bolivianos hemos logrado tener y no esa dependencia enfermiza del dólar o del euro? A ver, el tema del tipo de cambio, yo te digo, en mi análisis, yo creo que el gobierno no lo va a tocar, sea este o cualquier gobierno. A ver, ¿por qué? Yo quisiera graficar esto. El tipo de cambio, después de que has mantenido el tipo de cambio fijo desde el 2011, ha generado, se ha relacionado con muchas variables. Y hoy, ahorita imagínate que tú estás en un acuario, estás yendo a ver esos acuarios grandes que hay en otros países y ves por esas ventanas gruesas lo que está pasando debajo, ¿no? En esas piscinas gigantes y ves a los tiburones, a las ballenas nadando ahí. El tocar el tipo de cambio supondría como empezar a golpear el vidrio para que empiece a rajarse con todo el riesgo que supone eso. ¿Por qué? Ahorita, si tú tocas el tipo de cambio, lo que acaba de mencionar Alberto y Jaime, se te va al diablo el programa de la bolivianización. Te afecta totalmente el tema de la bolivianización. Te va a incrementar la deuda externa. Se dispara la deuda externa. Se incrementan todas las deudas de las personas que tienen en dólares y de las empresas. Todo eso se dispara. Por otro lado, el problema fundamental de tocar el tipo de cambio es que te afectaría a las presiones inflacionarias. Podrías desencadenar un tema de la presión inflacionaria enorme. Luego, se encarecen todo el tema de las importaciones. Se caen las reservas internacionales. Y habría, por supuesto, todo esto termina impactando en una caída del PIB. Es decir, si tú tocas hoy el tipo de cambio, estás pensando en que estás buscando una revolución en el país y que haya cambio de... Pero esto no es como ha sucedido en la Argentina y en el Brasil, por ejemplo, que era como una burbuja que estaban sosteniendo, pero que en algún momento tuvo que reventar y realmente se desplomó el real es en el Brasil, ¿no? Sí, en Bolivia el tipo de cambio está sostenido de manera artificial, pero no te queda otra que seguir manteniéndolo de esa manera. Es decir, hay un tema que el tipo de cambio, si lo comparas con los otros tipos de cambio, está apreciado y el tipo de cambio real debería ser mucho más alto, pero no puedes tocarlo hoy, porque como te digo, estás frente a esa disyuntiva de que está atado a tantas variables que puede desencadenar la peor crisis. Ahí sí podría compararse con la crisis de la UDP, porque te desencadenaría una inflación enorme que afectaría a toda la economía. Entonces, yo creo que ningún gobierno, no es un tema simplemente de que lo tiene que hacer este gobierno, ningún gobierno en este momento debería animarse a tocar el tipo de cambio porque podría afectar de manera muy importante a la economía. Entonces, esa no es una salida. Tienes que mantenerlo. Y creo que es factible. Sin embargo, han habido algunos cambios que vale la pena citar. Por ejemplo, las reservas a fines de septiembre estaban en 6.300 millones de dólares hasta el 30 de septiembre. El último dato que hay del Banco Central muestran que al 16 de octubre las reservas han caído a 6.042 millones de dólares. Sin embargo, estamos más o menos, desde diciembre del año pasado a la fecha, se han mantenido las reservas. Pero esta caída última siempre se da generalmente, y ahí van a coincidir seguramente Alberto y Jaime, de que cuando hay un cambio de gobierno suele haber alguna desconfianza. Entonces, a lo que estamos viendo ahorita es una caída que está básicamente relacionada al proceso eleccionario que ha vivido Bolivia el 18 de octubre. Entonces, ha bajado 300 millones de dólares entre fines de septiembre y lo que estamos ahora con el último dato que tenemos del Banco Central. La idea es que no bajemos más, porque es complicado que estas reservas vayan cayendo. Por eso es importante hacerse préstamos. No era un tema y esto no tiene que ver con política. El MAS ha fustigado al anterior gobierno y no le ha aprobado ningún crédito en la Asamblea. Y el día de ayer, por si acaso, Verónica, los medios reflejan, de información de los medios periodísticos, que los dos créditos, el del BID y el del Banco Mundial, ya han sido aprobados. Es decir, algo que se negaba a hacer la Asamblea con el anterior gobierno. No, para que lo reciba el nuevo gobierno.
Claro, o sea, lo que te demuestra que esa discusión era netamente política y no tenía ningún sustento ni ninguna base técnica. No, no me digas eso. Era para que no se lo gasten los que han estado en una transición diminuta y que no se lleven todo ese préstamo en los bolsillos y más bien que llegue para otra. No me digas eso, por favor. Bueno, pero Como el tema un regalito de despedida, ¿no? sí, se han aprobado los créditos y hoy y está bien, y ese es el camino que ir, y en eso concuerdo. Aquí yo creo que la oportunidad que tenemos ahora es de quitarle el componente político, intentar quitarle el componente político a las decisiones, y ojalá todos deseamos de que le vaya bien a este gobierno, pero que haga las cosas correctas. Yo creo que eso es importantísimo porque beneficias a la gran mayoría de la población. Aquí no estás beneficiando a un color político, a un partido político. Estás beneficiando al país. Si tomas decisiones adecuadas, como prestarte plata hoy día para reactivar la economía, para fortalecer tus reservas. Imagínate que en los próximos meses vayan llegando, ahorita con estos créditos van a llegar más o menos 600, 700 millones de dólares. Eso va a ir a fortalecer las reservas. Y si podemos aumentar esa fortaleza de las reservas para poder, y luego tomamos decisiones, mejores decisiones en inversión pública, va a ser en rédito y en beneficio de la población. Ese es el camino. Definitivamente, Arce tiene la posibilidad de brillar más que nunca, demostrándonos que de verdad los modelos planteados, todas sus estrategias económicas eran brillantes y ya dejar de ser solo un referente latinoamericano y convertirse en un referente mundial. Alentador el programa de hoy, les digo con toda honestidad, no catastrófico y decepcionante y pesimista como hemos escuchado los candidatos en las anteriores semanas atrás. Ya me tengo que despedir, pero quisiera pedirle por favor a Jaime, ya para decir adiós, que nos invite a su posesión primero, porque no sabemos a dónde lo van a poner, que nos invite a su posesión. Y segundo, Jaime, ¿te vas tranquilo, te vas contento digamos, de lo que fue toda esta campaña? ¿Te vas sabiendo que vienen mejores destinos para nuestro país? Bueno, sí, ¿no? A ver, simplemente para un minutito me regalas. A ver, fíjate. Ya no me queda mucho, 30 segundos segundos te doy. Gracias. Antes del 2010 se devaluaba con la idea de que aumenten las exportaciones. Aumentaron, pero muy poquito. Yo coincido, creo que todos coincidimos, no hay ninguna necesidad de devaluar, se tiene que mantener el tipo de cambio, ¿no? Quedó claro. Y para despedirme simplemente, yo invito a que tengamos confianza. Más allá de los colores políticos, yo lo que creo es que todos deseamos que tengamos una economía saludable y yo creo que una característica del nuevo gobierno va a ser escuchar todos estos planteamientos. Como han visto ahora, ¿no? Son más las coincidencias, las diferencias que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que podemos avanzar de una forma muy interesante. Qué bueno, gracias Jaime, un gusto saludarte, de verdad. Alberto, lo propio, para despedirte tal vez un último consejo para nuestra economía. Bueno, mira, yo la verdad simplemente lo que pienso es que Arce Catacora cumpla lo que dijo cuando se enteró de su triunfo, y es que gobierne para todos y que sea capaz de reconocer los errores para mejorar, para hacer una Bolivia mejor. Y le deseo lo mejor y creo que tiene una gran oportunidad en sus manos. Una gran oportunidad, sin duda. Gracias, Alberto, ha sido un gusto, como siempre, tenerte en el programa. Gracias. José Luis, tu despedida y de repente también una reflexión final. Sí, yo creo que en este momento es muy importante que Arce asuma la presidencia de manera fuerte, contundente, que evite que Evo vaya creciendo en poder y vaya tomando muchas decisiones en el gobierno. Una de las cosas que para que la economía le vaya bien es que Arce le ponga un freno a Evo. Y eso es muy importante. Arce tiene que demostrar de que él es el presidente de este país. Este país necesita tener certeza y él tiene que mostrar la fuerza y tiene que ponerle un freno a Evo y eso es muy importante para que la economía vaya bien. Arce debería reflejar la austeridad que se requiere ahora y no el despilfarro de Evo. Arce debería mostrar la transparencia y no la falta de transparencia que fue Evo. Es decir, debe mostrar toda la diferencia, debe ser lo opuesto a Evo para que a esta economía le vaya bien. Ese es básicamente mi consejo.
Muchísimas gracias. Gracias a los tres por haber estado en el programa. Como siempre es un gusto tenerlos y sobre todo lo importante que nuestra población vaya entendiendo y conociendo. Me toca todavía preguntar un poco de cuáles van a ser las áreas de austeridad que van a tener y muchos otros. Así que muchos otros temas. Los voy a invitar la siguiente semana, por favor, para seguir profundizando. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Me toca despedirme y lo que podemos decir es que nuestro pueblo tiene una infinita sabiduría. Ha optado por una votación de una economía que ha sido estable y que nos ha dado grandes satisfacciones de alguna manera. Había pan para nuestro pueblo, había que comer y creo que el pueblo ha optado precisamente por esa seguridad. No es un caso aislado, vean ustedes lo que está sucediendo en Chile, ha votado por un 78% de su votación ha sido para cambiar la Constitución y sobre todo para salir de ese modelo neoliberal del cual nosotros ya nos hemos librado hace tiempo atrás. Ya hemos caminado algunos senderos y ojalá seamos ejemplo para otros países. Un abrazo, hasta el día de mañana.